que están a punto de escuchar no es una interferencia común. Después de que vieran lo que captamos con las cámaras SLS, hoy en Sonicast, Sonido Estéreo, vamos a hablar de las estaciones fantasma que transmiten desde hace décadas sin explicaciones. Y cómo la 108.1 de FM entra en estas frecuencias. Y cómo se convirtió en nuestra puerta al misterio. Y esto es Sonido Estéreo, Sonicast, fuera del aire. Yo soy Rafael Ornelas. Solo aquí en Sonido Estéreo. Existen frecuencias en el mundo que no deberían estar ahí, pero sin embargo, ahí están. ¿Jamás te has preguntado si te has encontrado con alguna de ellas mientras buscabas una estación? Tal vez pensaste que se trataba solo de una interferencia, pero hay algo más. Muchos creen que las apps como GhostTube son solo visuales o son falsas, pero la realidad es que trabajan con campos electromagnéticos, usando sensores del celular para ver lo que hay en la zona. Y bueno, dejando al lado las apps, la radiofrecuencia no es una app y estas son señales reales, captadas. ¿Por qué usamos la frecuencia de 108.1 de FM? ¿Es solo ruido blanco o realmente estamos sintonizando algo que no pertenece a este mundo? Hoy vamos a descubrir que existen estaciones que no deberían emitir, pero que llevan décadas ahí. En el mundo del misterio se les conoce como number stations o estaciones de números. Frecuencias de onda corta que transmiten mensajes cifrados, música extraña o simples zumbidos. En primer lugar tenemos la frecuencia UBB-76. Esta frecuencia se sintoniza en los 4625 kHz. Pero en esta frecuencia, ¿qué se escucha? Bueno, en esta frecuencia se escucha un zumbido. Transmite un tono monótono, un zumbido unas 25 veces por minuto, las 24 horas del día. Las voces, muy rara vez puede pasar meses o años, el zumbido se detiene y una voz humana dicta códigos, nombres y números. También tiene sonidos de fondo, a veces se ha escuchado conversaciones lejanas, pasos o ruidos, lo que indica que el micrófono siempre está abierto y activo. Pero aquí viene una teoría. El interruptor del juicio final. Esa es la teoría más famosa. Se dice que la UBB-76 es una señal de seguridad nuclear. Si el zumbido se detiene y no se reanuda, se activará un protocolo automático de respuesta nuclear. Es decir, mientras escuchemos el zumbido, el mundo está a salvo. Pero, ¿tú qué opinas? Te leo todo esto en los comentarios. Nosotros vemos que la UBB-76 es una frecuencia parecida a lo que es sonido estéreo. Y lo que captamos en el especial anterior, pero esta frecuencia no se puede captar con radios convencionales, y que como vimos es a 4625 kHz. Es una frecuencia más baja. Pero veremos si esto sería posible de captar en una radio. Número 2. The Beep. Mientras la frecuencia que vimos hace rato, la UBB-76, es un zumbido, The Beep emite un pitido corto y agudo que suena exactamente como un latido de corazón o un silbido cortado, como de esos que suenan en los hospitales. Se escucha principalmente en la frecuencia de 5448 kHz. Ten en cuenta que esta mente se escucha de noche, pero en el día también lo puedes sintonizar en la frecuencia de 3756 kHz.
y emite aproximadamente 50 pitidos por minuto. Es un sonido constante, repetitivo y claustrofóbico, que nunca se detiene. Al ser un pitido tan rítmico, el cerebro humano lo asocia rápidamente con un monitor de hospital o un corazón latiendo en medio del silencio. Escucharlo durante varios minutos te genera una sensación de ansiedad natural. Al igual que la frecuencia de VB-76, de vez en cuando los pitidos se detienen y una voz fría, grabada con mucha estática, empieza a leer códigos en otro idioma. La diferencia es que esta frecuencia, la voz suena mucho más cercana, como si alguien te estuviera susurrando al oído a través de la radio. Pero hay una teoría sobre esta frecuencia. Y la teoría más extrema dice que estas frecuencias funcionan como un faro para entidades. Es decir, al sintonizarlas estás emitiendo una señal de tu ubicación en el plano espiritual. Se cuenta que personas que se quedaron dormidas escuchando la 108.1 de FM o esta frecuencia despertaron en medio de una parálisis del sueño, viendo la silueta estática de pie de su cama que emitía el mismo sonido de la radio. Pero tengan mucho cuidado, investigadores. Hay una teoría que dice que estas frecuencias no se escuchan, se invitan. Y se dice que el sonido rítmico de estas estaciones puede inducir náuseas, dolores de cabeza y, en el peor de los casos, una parálisis del sueño, donde ya no escuchas la radio, sino que escuches pasos en tu propia habitación. Y en lugar de escucharla, ella te escucha a ti. Ten cuidado al intentar sintonizar estas frecuencias. Número 3. Y en esta frecuencia, y no menos importante, hablaremos de la 108.1 de FM. Y es que esta es una de las frecuencias que más temor y miedo causa, ya que no es una frecuencia normal, y esta frecuencia, a diferencia de las otras, sí se puede sintonizar con una radio comercial, y esto se debe que no está muy alejada de la 108.1. Olviden todo lo que saben sobre la radio convencional. Existe una frecuencia que no aparece en los mapas, que no pertenece a ninguna emisora y que solo estamos dispuestos a descubrirla. Hoy les voy a revelar el protocolo para sintonizar la 108.1 de FM, pero cuidado, ustedes al hacer esto es bajo sus propias responsabilidades, ya que esta frecuencia tiene consecuencias. Pero bajo una advertencia, una vez que el receptor se estabiliza, el experimento deja de ser un video y se convierte en una cacería. Para captarla no sirve estar en la ciudad, necesitas la altura. Tienes que estar en la cima de un cerro donde los árboles grandes no bloqueen la señal, bajo el cielo despejado, y esto solo funciona con una radio analógica, de estas que son de perilla. Y si puedes, añade una antena externa larga y alta apuntando al vacío. Pero no basta con sintonizar. El acceso es un código. Tienes que llevar la perilla al límite a los 108.0 MHz. Apaga la radio y enciéndela de nuevo. Repite este proceso durante 6 veces exactas. Al llegar la sexta vez, la interferencia desaparecerá y un ruido blanco se detendrá y las voces de otras estaciones se unirán a un solo coro. Fue genial. Acércate. La
A diferencia de las otras, como la VB-76 o The Beep, la 108.1 de FM no es una transmisión grabada, es un canal abierto. Lo que grabamos en el especial del 27 de febrero demostró que esta frecuencia literal te escucha. Si hablas, ella te contesta a través de la estática, pero esa conexión no es gratis, tiene un precio. En el momento de que captas la señal limpia, el ambiente cambia, la temperatura baja, empezarás a escuchar pasos pesados sobre la tierra seca del cerro, ruidos, ramas rompiéndose y susurros que no vienen de la radio, sino detrás de tu cabeza. El equipo de Ghost Tube empieza a marcar siluetas que se acercan, tal como vimos en aquel video de las 3:73 am. Pero hay algo más. Cuando esto haya funcionado totalmente y ya le hayas hecho alguna pregunta, lo más aterrador empieza. El teléfono, aunque lo tengas en modo avión, sin señal, de cualquier manera, el teléfono va a vibrar y un número empezará a aparecer en la pantalla. Y es este, 333-666-9696. Esa llamada me entró a mí mismo en el video anterior. Aquí te muestro una captura. Que me están llamando. No, mano, jodas, casi no tengo señal. Déjame contestar. Deja, apago la radio. Ok. Yo contesté, pero si tú también la contestas mientras la radio está en la 108.1, no escucharás a una persona, escucharás la voz de alguien, pero con un tono metálico, vacío, repitiendo exactamente lo que está pasando en ese momento, lo que está pasando en el lugar que estás. Es una sincronización total entre la radio y el cerro y tu propia mente. Y bueno, abrir esta puerta en el cerro deja una marca. Los que hemos estado ahí sabemos que después de apagar la radio, los pasos te siguen hasta tu casa. Las náuseas y el dolor de cabeza son solo el aviso de que algo se pegó a tu frecuencia personal. Y les comento que yo cuando vine desde allá arriba, de verdad no es porque viniera porque ya me quería ir, sino que cuando alguien dijo güey en la radio, se empezó a escuchar que alguien venía de aquella parte corriendo. Venía corriendo, o sea, rápido, porque escuchaban las pisadas, pero no eran pisadas de persona, eran de, no sé, como de alguien más grande. Animal no era. Y también contarte que fuimos a probar la app de Ghost Tube y la frecuencia de 108.1 de FM en las alturas del cerro. Y te cuento que como la llamada y como esas interferencias de radio y como inició la frecuencia, todo se muestra en este video, mientras usábamos la app de Ghost Tube y captó varias apariciones paranormales. Si quieres ir a ver el video, haz clic aquí arriba en la tarjeta para ir a ver, o también está aquí abajo en la descripción. Y también sobre qué es lo que pasa si sintonizamos una radio a las 3. También te dejo la tarjeta aquí arriba, o también puedes ir desde la descripción a ir a verlo. Te leo en los comentarios, pero esto no termina aquí. Suscríbete y activa la campana si esto te ha gustado. Estamos en sonido estéreo, Sonicast. No te vayas todavía. Puedes ir a ver donde vamos probando la app de Ghost Tube y la radio FM de 108.1 a las 3:73 de la mañana. Y en el cerro, como les comentaba anteriormente. Que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao.